Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas, totalmente en vivo, en noche de miércoles. Y como siempre, o como casi siempre, tenemos que empezar hablando de corrupción. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches, al igual que a todo nuestro auditorio. Efectivamente, dos temas muy importantes este día de corrupción. Primero, el gobierno federal, ¿no? Esta cantidad millonaria de desvíos que por lo menos están acreditados en las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Y el tema también de Ricardo Anaya, que tendría que ver con lavado de dinero con triangulación de recursos. Es decir, dos temas importantes, mucho más fuerte, por supuesto, por la cantidad de recursos y por lo que implica el tema del gobierno federal. Si quieres, empezamos con ese tema. Sí, un caso más que se une a la larga lista de temas relacionados con la corrupción en esta administración. Hay que recordar, Edgar, que desde 2014, que Aristegui y su equipo de investigación documentaron todo lo que estaba vinculado a la Casa Blanca, a este conflicto de interés, ojo, del presidente de la República, no de la primera dama, porque ahí ves que hay gente que lo confunde. El que tiene posibilidad de dar contratos a las empresas que pusieron dinero para que la primera dama tuviera esa casa es el presidente de la República. Es decir, el conflicto de interés es de quien tiene la posibilidad en términos públicos de otorgar un permiso o una concesión. Desde ahí empezamos la larga lista, Edgar. Odebrecht, el caso de Grupo IGA, OHL, las casas de Malinalco, hablamos de las desviaciones de la estafa maestra, muy parecidos a estas que ahorita conocemos con Rosario Robles. Si quieres, Edgar, analizamos punto por punto, tenemos una cápsula que muestra un poquito este asunto y nos preguntamos algo que ya está en la calle. ¿Es el de Peña Nieto el sexenio más corrupto de la historia del país? Vemos la cápsula. Senadores del PAN han denunciado que el sexenio del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido el peor en materia de corrupción. Al realizar un balance sobre los escándalos que ha protagonizado la administración priista, los legisladores se refirieron a las recientes revelaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre desvíos de dependencias como Sedesol y Sedatu, cuando fueron encabezadas por Rosario Robles. Los senadores Francisco Búrquez, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo hicieron mención de los casos de opacidad y corrupción más nombrados registrados en los últimos años, como el proyecto cancelado del Tren México-Querétaro, el incremento de costos en el Tren México-Toluca y la falta de utilidad del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hermosillo censuró el uso político que se ha dado en este sexenio al ramo 23 del presupuesto, con el que se chantajea de manera discrecional a los gobernadores de los estados. Búrquez condenó que no existan avances en las investigaciones ni castigos en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Romero Hicks, por su parte, advirtió que es necesario realizar reformas legales y constitucionales que garanticen, entre otras cosas, la creación de una Fiscalía General de la República autónoma y eficaz. No obstante, sostuvo que también se deben realizar cambios para que el presidente pueda ser sometido a juicio y responda por sus actos. Luego de acusar a la Secretaría de Hacienda de frenar algunas reformas, los panistas aseguraron que es indispensable avanzar en la nueva Ley de Obras Públicas para frenar la corrupción en contratos y licitaciones. Por si usted no lo sabe cómo operaba esta red de desvíos, muy parecido a la estafa maestra, Edgar, tiene que ver con subcontrataciones que hace el gobierno federal de empresas, incluso algunas públicas o instancias públicas, para poder asignar contratos de determinadas características. Hay universidades, hay escuelas, hay instancias intermedias en los estados, es decir, una legislación que se aprobó en su momento para tratar que el gobierno pudiera resolver problemas sociales con los mismos instrumentos que ya tiene, porque ese era el objetivo, es decir, que tú pudieras como gobierno subcontratar, no sé, a la UNAM para que te hiciera un estudio científico. Lo que ha sido utilizado tanto en la estafa maestra como en este caso que vincula a Rosario Robles, tanto en Sedesol como en Sedatu, es para desviar recursos a través de terceros que después subcontratan, Edgar, a empresas fantasmas. Ese es el quid de la cuestión. Sí, es muy parecido, Enrique, al estilo Chihuahua, ¿no? Que llegan los recursos de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua,
pero inmediatamente, casi como llegan, salen inmediatamente a empresas fantasma. A terceros. Que no pueden, además, comprobar el tipo de servicios o productos o lo que sea para lo que estuviera destinado el dinero. Es decir, es un esquema muy similar de cómo triangulan el dinero de una manera muy rápida, muy veloz y que no pueden demostrar en qué se gastaron ese dinero y que ahora se descubre. Y la pregunta que hacíamos, ¿es el sexenio más corrupto? Posiblemente sí. Por lo menos es el sexenio donde ya se puede vigilar de mejor manera, donde ya hay otros instrumentos. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho cosas muy interesantes, incluso con el gobierno de Duarte. Alguna vez el auditor dijo, el gobernador de Veracruz debe estar en la cárcel. Y, qué bueno y que lo esas diga. cosas en tiempos de Echeverría, en tiempos de Salinas, ni siquiera pensarlo que la auditoría pudiera hacer ese tipo de ejercicios y demostrarlos. Sí, ¿no? es cierto, como tú lo dices, Edgar, realmente la comparación que podemos hacer en materia de sexenios corruptos, lo podemos hacer de los 90 para acá, tal vez el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando empezó la autonomía de los distintos órganos, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto, pero me parece que en términos cuantitativos está siendo el sexenio más corrupto. Si empezamos a contar caso por caso, sumado los miles de millones de pesos que se presumen en desvíos, sí podríamos llegar a la conclusión de que cuantitativamente puede ser el sexenio más corrupto de la historia del país. Y desde mi punto de vista, Edgar, esto se explica por tres cuestiones, a ver si coincides conmigo. La primera, por muchos de los compromisos que hizo Enrique Peña Nieto en su campaña. Si te fijas, casi todos los casos de corrupción que han explotado durante su administración o tienen un origen en la campaña, Monex, Soriana, Odebrecht, IGA, todos estos, o tienen un origen al final de su administración como gobernador del Estado de México. Es decir, que ya estaba planchando el camino para ser presidente de la República. Segundo, porque si bien, Edgar, hemos visto que la oposición en este momento que estamos en elecciones, los partidos PAN, PRD, empiezan ya a hablar y a decir que es imposible que Peña Nieto esté haciendo este uso, Rosario Robles, es cierto que la oposición se cayó durante mucho tiempo. Y un país que no tiene una oposición que le diga al gobernante que está haciendo las cosas mal, pues seguramente va a casos de corrupción, de libros como los que estamos viendo. Y tercera, que me parece también muy grave, los contrapesos que tenían que servir y las instituciones que deberían de supervisar esos casos, pues han quedado en la total disfuncionalidad. ¿Qué ha hecho la Secretaría de la Función Pública? Jugar de abogado defensor de Peña Nieto. ¿Qué ha hecho la Procuraduría? Archivar todos los casos de corrupción y no actuar. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores? Atacar a un opositor político diciéndole que va a convertir a México en Venezuela, pero en la vida ha hablado nada de la situación de la corrupción en nuestro país. Es decir, Edgar, creo que estamos frente a un problema de múltiples dimensiones que se origina en la campaña, que tiene mucho que ver con que la oposición no hizo el trabajo de supervisión que tenía que hacer. Y tercero, con que Peña Nieto no ha amedrentado, no ha dudado en utilizar las instituciones para protegerse a él y a los suyos. Recuerdo, Enrique, justamente en un mensaje de informe presidencial que decía que la corrupción era un problema que incluso había llegado al titular del Ejecutivo, ¿no? Por no decir yo también le entré, pero esto te habla ya de una situación muy grave. Sí, efectivamente, muchas relaciones que se originaron en la campaña, el caso de Odebrecht, que tiene que ver con millones de dólares que iban para la campaña, que está señalado Emilio Lozoya Austin, pero que en realidad es todo un grupo, y además es todo el grupo que se benefició de eso. Y otra cosa, la PGR hoy está más preocupada por empezar a investigar a Ricardo Anaya por la venta de su bodega, que por estos casi 7,000 millones de pesos que se desviaron. Es decir, no digo que una cosa deba ser más importante que la otra. Corrupción es corrupción, pero me parece las que... Las prioridades de una y de otra cosa. Sí, por supuesto, es el órgano del gobierno, y hoy sale el PRI, hace unos momentos salió el presidente, el vocero del PRI, mejor dicho, a decir, señores, que la PGR investigue a Ricardo Anaya, también tratando de desviar un poco el tema de estos temas. De la gravísima corrupción en el gobierno federal. Los dos casos son graves y los dos se tienen que investigar. Sí, aunque sí creo que hay algo clarísimo en este caso, es el pacto de impunidad que ha digamos, caracterizado a la administración de Enrique Peña Nieto. Creo que más allá de este caso en particular, esta operación con empresas fantasmas, subcontrataciones, es un tema que ya se ha llevado miles de millones de pesos y que tiene niveles de discrecionalidad altísimos. Platicamos de Ricardo Anaya. Me parece que es un caso un poquito más sofisticado, por decirlo de una manera. Lo que se le acusa a Ricardo Anaya
es de haber vendido un predio dentro de una planta tecnológica o dentro de un parking tecnológico, como se puede decir, y quien le compró ese predio era, digamos, era un prestanombres, creo que le llamaron el arquitecto Reyes, hasta donde recuerdo, y este prestanombres trabajaba en realidad para alguien que tenía vínculos con el crimen organizado y lo que hacía era lavar dinero. ¿Qué dice Ricardo Anaya? Yo no sé quién me lo compró y no tengo posibilidad de saber quién me lo compró, es decir, simplemente ante un notario firmamos los dos y parecía que los recursos eran de origen lícito. ¿Qué dice quien los acusan? Que en realidad esa fue una subvención de parte de esta persona que lavaba dinero directamente a Ricardo Anaya para comprarle una propiedad a sobreprecio, es decir, que se fue 5 veces el valor en 2 años y que en realidad fue toda una triangulación para apoyar sus aspiraciones políticas. Sí, justamente ayer sale un abogado y bueno, pues el abogado de 2 personas que participaron en esta triangulación de recursos para decir que, bueno, ellos los obligaron, ¿no? De alguna manera a hacer esto, también posiblemente buscando impunidad, es decir, salen estos 2 personajes a decir que ellos sí, efectivamente participaron en esto, pero buscando a lo mejor una impunidad, digamos, un perdón por parte del gobierno, por parte de la PGR, y bueno, hacerle el favor un poco al PRI, que está buscando posicionarse ahí en el segundo lugar para poder pelear la presidencia. Y bueno, en este caso también intervienen estas famosas o estos famosos paraísos fiscales para mover el dinero offshore, exactamente, para mover el dinero, y este tema del dinero corrió por diferentes países y después llegó hacia la venta que concretó Ricardo Anaya, que es un tema que se tiene que investigar, ¿no? Ricardo dice que es algo que ya se había dicho, la verdad es que no, es un caso nuevo esto, pero bueno, también hay que ver hasta dónde hay efectivamente una ilegalidad. Y hay que ver hasta dónde está dispuesta la PGR a llegar con un candidato presidencial. Con las pruebas que tenemos sobre la mesa, no hay nada. Ahorita, tienes que probar que Ricardo Anaya conocía de fondo a este señor que lava dinero, un empresario al parecer muy, muy conocido de Querétaro. Tienes que probar que había un vínculo para triangular estos recursos y que Ricardo Anaya sabía y llegó a ese acuerdo con esta persona. Es decir, hasta el momento con lo que tenemos sobre la mesa me parece, Edgar, que no hay nada. Es decir, no hay ningún tipo penal ni nada que se le pueda acusar. Está raro, huele raro, por supuesto, que de pronto un terreno se revalúe de esa forma, que se venda con determinadas características. Sí, suena raro, pero también lo que me suena raro, Edgar, es que esto salga precisamente en la campaña. Es decir, que estas personas, que estos abogados que tuvieron muchísimo tiempo para hacer la denuncia, tuvieron muchísimo tiempo para decir qué estaba sucediendo con este tema, de pronto mágicamente se acordaron de que tenían que hacer esta denuncia y lo hacen precisamente en medio de una campaña. También la politización de estos debates existe. Creo que Ricardo Anaya está dando sus explicaciones. A mí me parecen todavía insuficientes. Pero también la acusación que está haciendo en este momento el PRI, no le veo el itis todavía, no veo por qué en este momento Ricardo Anaya se le puede acusar de lavado de dinero, que ese sería el fondo del asunto o el debate más importante, ¿no? Sí, y más allá de eso, sí creo efectivamente, Enrique, y coincido que este es un golpe político, es un golpe durísimo a la campaña de Ricardo Anaya, que tendrá que rápidamente resolver o aclarar, mejor dicho, para que pueda salir bien librado, porque sí es un golpe bien dado, me parece, y tendrá efectivamente que pues por lo menos deslindarse, ¿no? de estos personajes para no verse afectado, porque me parece que sí lo orquestaron pensando en bajarle 2-3 puntos en las porque apuestas. Sabe, yo creo que el PRI sabe que tiene que golpear en este momento a Ricardo Anaya, porque para después pelear contra Andrés Manuel, que ahorita está navegando y no tiene problemas, hablando de constituciones morales, sí, claro, del amor, de la reconciliación, y mientras tanto PRI y PAN se están destrozando. Imposible el mejor escenario para Andrés Manuel. Sí, porque imposible. Con estos 2 temas... Los 2 se están tirando de corruptos, ¿no? Tú eres más corrupto que yo. Con estos misiles, pues sí, en realidad ya desviaron el tema de Napoleón Gómez Urrutia, que también hablábamos de corrupción en las campañas. Y a ver, ¿por qué perdonar a Napoleón Gómez Urrutia? López Obrador en estos documentales que ha hecho está en contra de las mineras canadienses. Sí, sí. Y hoy Napoleón Gómez Urrutia está protegido por Canadá. Es decir, sí, ¿hasta dónde ese discurso le va a alcanzar y no va a hacer todo lo contrario como gobernante en caso de ganar? Que eso lo platicamos el lunes, ¿no? Es una decisión inexplicable de Andrés Manuel López Obrador, pero en términos de debate público es interesante que Andrés Manuel no se está confrontando con nadie, no está debatiendo con nadie, va avanzando como caballo de Hacienda, y que por el otro lado Anaya y José Antonio Meade se están tirando por todos lados
y lo que queda en el debate es, pues sí, lo que tú me decías de entrar. ¿Quién es más corrupto de tú o yo? Me parece que es incomparable los casos de uno y otro. Claro. Son incomparables, pero sí creo que es importante que este tipo de temas tengan un recorrido jurídico y que al final sepamos la verdad de ambos casos. Si fue una calentura electoral o si en realidad hay fondo en cada uno de estos temas. Vamos al corte. Al regreso platicamos sobre servicios públicos municipales en Zapopan. Si tú vives en el municipio de Zapopan y tienes una luminaria fundida, ves que tu banqueta está en malas condiciones, las calles no las puedes transitar como deberías decirle el pavimento no está en buenas condiciones, nos puedes escribir, mandar un mensaje de WhatsApp, a Twitter, a Facebook y le trasladaremos al coordinador de servicios municipales tus opiniones. Estamos en Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas. Te recuerdo que estamos totalmente en vivo en Noche de Miércoles para que nos escribas, Facebook, Twitter, WhatsApp, todo abierto, para que nos mandes tus preguntas, críticas, recomendaciones, cualquier comentario que quieras hacer, están abiertas las vías de comunicación. Hugo Salazar Silva es el coordinador de Servicios Públicos Municipales de Zapopan y tiene la amabilidad de estar aquí con nosotros. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Edgar, por la invitación. Buenas noches a todo tu auditorio. Oye, Hugo, ¿por qué no comenzamos con las luminarias? Sí, una claro. de las propuestas que hizo Pablo Lemus desde la campaña y que ratificó ya siendo alcalde fue cambiar las poco más de 80,000 luminarias que hay en el municipio. Se inició un proceso de concesión al principio, después hubo algunos problemas, en este momento está entrampado en los tribunales. ¿Qué ha pasado con el proceso de luminarias? Bueno, hay que entender desde el inicio el problema de las luminarias, ¿no? Nosotros al recibir la administración nos encontrábamos con que se encontraba pagado más del 60% de las luminarias del municipio. Digo, pues este es un problema bastante grave. Las inversiones que tenían que haberse hecho para poder solucionar este problema, pues estamos hablando de más de 1,200, 1,500 millones de pesos. Entonces, un municipio como Zapopan, que a pesar de tener una importancia económica, pues difícilmente podría haber solucionado un tema como el que enfrentaba la administración para poderle dar un servicio público de calidad a los habitantes del mismo. Bien, se inicia un proceso donde se busca eficientar este servicio público. Se tiene una muy buena opción de poder solucionarlo, donde el municipio pues en realidad no haría inversiones, sería una concesión donde funcionaría con el propio recurso que pagamos actualmente por el consumo de la energía eléctrica. Con ahorros de la Comisión Federal en el recibo de luz. Así es, eso sería el pago y sería incluso la ganancia por parte del concesionario. Bien, pues se lleva a cabo el proceso y tengo entendido que actualmente todavía se encuentra dentro de la etapa jurídica para poderse destrabar. Digo, yo sinceramente lo comento como responsable del área de servicios públicos del municipio de Zapopan, es importantísimo que se pueda destrabar este tema. ¿Por qué? Pues porque es un servicio público que el ciudadano de Zapopan tiene que contar con él. ¿Se comenzó el proceso en alguna etapa? Claro, pues el proceso ha ido caminando, digo, sí ¿En qué ha habido... porcentaje va más o menos? Bien, mira, directamente la Coordinación de Servicios Públicos no lleva el proceso, pero obviamente estoy enterado en el mismo, ¿no? Ha ido caminando en las diferentes etapas que jurídicamente nos indica la ley para poderlo concluir. Más sin embargo, tengo entendido que por parte de los registros que se hacen ante la Secretaría de Hacienda, ha sido ahí el entrampamiento. Entonces, pues estamos esperando el que se logre destrabar de estos temas. En cuanto haya luz verde, ya prácticamente es cuestión de muy poco tiempo para poder generar todas las luminarias. Yo espero y así sea. Digo, la gente, el ciudadano, digo, la gente que vivimos en Zapopan seríamos prácticamente los beneficiados. Esto no solamente es en el tema de contar con la iluminación en la avenida, en la calle, fuera de tu domicilio, sino es un tema de prevención y de seguridad. Sí, para que no haya bocas de lobo y estos pues no generar. Pero sí se nota, Hugo. Si uno recorre las calles de Zapopan, pues sí hay luminarias muy viejas, que no están prendidas, espacios muy oscuros,
Mientras comienza todo este proceso, que entiendo que también tiene que ver con suspensiones, con muchas cosas, empresas que no estuvieron conformes con el resultado y que buscaron el amparo de la ley. Mientras sucede esto, ¿qué están haciendo? ¿Están cambiándolo por el mismo foco? ¿Qué respuesta están dando al problema? Mira, el municipio cuenta con diferentes tecnologías. No toda la tecnología que tiene el municipio ni es la más nueva ni tampoco es la más antigua. Sí tenemos el vapor de sodio, que es la más antigua con la que cuenta el municipio, que es la amarillita. La amarilla. De ahí tiene aditivo cerámico, que es una luz blanca, muy parecida ya a LED. Ya LED. Y existe LED. Ambas tecnologías hemos estado trabajando, se han hecho compras desde el inicio de la administración para ir solventando el porcentaje del problema que tenemos. O sea, sí se ha logrado restablecer en mucho la medida. Te puedo decir que de las 80,000 luminarias, por ejemplo, en un periodo de un año, encendemos más de 120,000. Esto quiere decir que más de una vez llegamos a encender la misma luminaria. Se vuelve a encender. ¿Por qué? Pues porque la luminaria se apaga por temas de vandalismo, por un ventarrón, por la lluvia, porque está viejo toda porque el propio circuito se encuentra en mal estado. Ahora sí que hay de todo. Pero sí se ha estado trabajando para lograr restablecer. El presidente Pablo Lemus siempre ha pugnado por los temas de prevención del delito. Entonces, el tema de luminarias pues, es muy importante para ello. Entonces, siempre nos ha estado exigiendo el poder estar avanzando con este tema y lo hemos estado haciendo en la medida de que se nos ha permitido hacerlo. Entonces, lo que están haciendo es intervenir para que no estén apagadas, pero no han podido ni cambiar focos ni cambiar tecnología. Es la que el municipio con la que el municipio ya cuenta. Es con la que contamos y sí se ha puesto luminaria LED con las que contaba el municipio y sí se ha estado cambiando de las que ya tenía el municipio. De las que ya tenían. Dos asuntos sobre eso. ¿Qué tiempo de respuesta tienen en las colonias? Es decir, si yo reporto mi luminaria que no está prendida afuera, ¿qué tiempo de respuesta tienen? Eso, por un lado. Y segundo, me tocó pasar hace un par de noches por Ciudad Granja y noté muchos espacios muy oscuros. ¿Es una zona que tienen ustedes detectadas o qué otras zonas tienen detectadas con espacios muy oscuros? Bueno, primero pues hay que recordar que el municipio de Zapopan tiene más de 900 kilómetros cuadrados de territorio y contamos con diferentes tipos de población, tanto rural como zonas ya muy avanzadas en tecnología, y no me refiero solamente en el tema de luminarias. Sí existen zonas que están más obscuras que otras, es lógico. Ciudad Granja pues es un lugar muy arbolado. Sí hemos estado atendiendo el tema de Ciudad Granja. Así como muchos lugares, sobre todo aquellos que tenemos muy detectados como conflictivos, hemos estado sustituyendo ya sea por luminarias LED o por aditivo cerámico. Sí se está yendo a atender estos puntos. Obviamente le damos preferencia a temas de seguridad. O sea, donde hay índices delictivos más altos. Sí, tenemos mucha comunicación con el área de comisaría municipal, así también como otros organismos que nos dan información en relación al tema de la inseguridad. Entonces, si estamos detectados, incluso también con la propia Universidad de Guadalajara, hemos trabajado de la mano en aquellos puntos donde son importantes, donde el alumno espera el camión o es parte de su sendero para llegar a las escuelas. Esos puntos los tratamos de tener muy atendidos en el tema de iluminación y de otro tipo de servicios también. ¿Y el tiempo de respuesta? El tiempo de respuesta puede variar. Como te decía ahorita, el municipio de 900 kilómetros cuadrados, si hay una luminaria que nos la solicitan en San Esteban, pues es un poquito más retirado que decirme que la podamos resolver en Avenida Guadalupe, el Periférico, ¿no? Más o menos. Puede variar de 72 horas aproximadamente. O sea, ese es el plazo que ustedes se ponen. Más o menos. Si ahorita alguien nos está viendo y su luminaria hizo la denuncia y en 72 horas no está encendida, hay una irregularidad en la atención. Sí, es un tema que hay que revisar, porque en ocasiones no es que no vayamos, la gente nos llega a reportar, oye, no vinieron a encender la luminaria. No, sí vamos a encender la luminaria, pero en ocasiones no se cuenta con el material, los pelícanos que van, se dan cuenta al momento de llegar al lugar de que no era lo que pensaban. Que no era la falla, o trae una falla más importante que la que se tenía detectada. Entonces el tiempo de respuesta va a variar. Ahora, ¿trabajan por cuadrantes o si hay una luminaria van solo por eso? No, tenemos detectado el municipio por planos. Por planos. Incluso por calles.
O sea, sí se tiene un trabajo muy Digo, estratégico. para que coste la vuelta, ¿no? Si hay 3 Claro. o 4, tendría que investigar si hay más luminarias que están fallando. Sí, claro. Recuerden que hay una capacidad de carga incluso también de los propios vehículos que dan el servicio de la atención. Los pelícanos pues cuentan con espacios de carga limitados, o sea que si van en una ruta, obviamente tratan de atenderla sobre la que estamos sobre tiempo. Si en ese lapso nos damos cuenta que hay alguna otra que sea necesaria atender, se interviene en ese momento. Pero hay una necesidad o hay una capacidad de carga que tiene el vehículo. Entonces, si trae una capacidad de 10, 15 luminarias, pues son las 10, 15 luminarias que podemos cambiar. O sea, no traemos el equipo de sobra en los camiones, por temas de seguridad y por otros temas también. Hugo Salazar, un tema que los zapopanos suelen poner mucho, por ejemplo, en las encuestas como queja es el de la basura. ¿Qué se ha hecho para que sea un mejor servicio, para que no existan estos graves problemas en la atención, en los camiones? ¿Qué han podido hacer con el servicio, entendiendo que es un servicio que presta el municipio, que no está concesionado, claro, y que por lo tanto sí tienen ciertas limitantes? Mira, ahora sí que te metes a un verdadero embrollo. El tema del aseo ha sido un tema en el cual yo me enfrenté y la administración se topó, que también es muy cultural. Desafortunadamente no estamos acostumbrados a mantener la basura en los domicilios hasta que pase el camión recolector. Se dejan ahí, ¿no? Los avientan a la calle, Sí. Mucho comercio. Y ya que el gobierno los levante. Sí, desafortunadamente te lo digo. Hemos detectado que hay comercio, sobre todo comercio pequeño y que se dedica a la elaboración de alimentos. En la noche pues no les gusta, quizás en su jornada de trabajo los desechos que resultan de los alimentos que venden, pues les pueden generar algún olor dentro de su negocio. Mejor que esté en la calle a que esté en mi negocio. Los agarran, los depositan, los suben al vehículo y en algún camellón. ¿Y no se puede multar por eso? Claro, pero Sí. Ojalá y pudiéramos tener la capacidad de detectar todos aquellos. Se hacen campañas de gestión, se hacen trabajos cercanos a la gente para tratar de evitarlo. Digo, la mejor o la ciudad más limpia es la que no se ensucia, no la que nos la pasamos limpiándola. Entonces sí hemos tratado de generar los mecanismos para tener una cobertura no buena, excelente. En el tema de la limpieza del municipio participan todas las áreas de servicios públicos, no solamente el área de aseo. Hay una estrategia que hemos venido manejando donde todas las áreas de servicios municipales, al toparse con basura en vía pública, tratamos de levantarla, no solamente el área de aseo. Que el área de aseo debe dedicarse a la recolección domiciliaria. Pero hemos trabajado intensamente. Ahorita el problema que tenemos en canales ha sido súper importante. Te puedo decir que mensualmente recolectamos en todos los canales que el municipio tiene atención aproximadamente 400 llantas. Nos topamos con que hay 400 llantas, ¿por qué periodo? Por mes. Por mes. O sea, entre otras muchas cosas. No, es un tema increíble. Creo que hasta salas, animales. Puedes amueblar tu casa. Puedes amueblar tu casa, no con la mejor calidad, supongo, pero puedes. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con cultura? Pero el servicio, ¿qué han hecho para mejorarlo? Mira, se ha tratado de atender en general la cobertura. El municipio de Zapopan es un municipio creciente todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hay zonas que se van adhiriendo al servicio público. Tenemos alrededor de 195 camiones funcionando todos los días. ¿Qué hacemos? Pues doblamos turnos. O sea, hay camiones que trabajan mañana y tarde. Es imposible decirte, o sería una mentira decirte que los camiones nunca fallan. Claro, fallan. El servicio se presta 3 veces a la semana, cuando menos. Hay zonas que se limpian más veces a la semana. Antes de irnos con un sí o un no, desde tu punto de vista, lo que te ha tocado ver, ¿Zapopan debería concesionar el servicio? ¿Alguien como CAPSA o una empresa de ese tipo? No, mira, es un tema de analizar. Pero creo que no desde tu punto de vista. No, en este momento el servicio se está brindando de manera adecuada. Vamos al corte, estamos platicando sobre servicios municipales en Zapopan. Si vives en el municipio, escríbenos. Estamos de regreso en Perspectivas y ya tenemos preguntas para
Hugo Salazar, él es el encargado de servicios municipales de Zapopan. Nos dice Adán González, agradecer a la administración del presidente Lemus y el magnífico trabajo del responsable de los servicios municipales. Le solicitamos mejoren las condiciones en la colonia Mariano Otero, pues nos tienen poco olvidados, vecinos de la calle Rubí, te dice Adán González. Gracias, Adán, por tu comentario. Miguel Alvarado, yo reporté una luminaria y se tardaron un año y nunca la arreglaron hasta que fui con Lemus y en 2 días ya estaba arreglada. Pero tuvo que resolver su problema personalmente. Nos dice Juan, buenas noches, acá en Zapopan, calle Flor, entre Clavel y El Arroyo, colonia agrícola, no se ha dado mantenimiento desde hace como 15 años y no hay alumbrado. No sirven las lámparas, que estamos completamente a obscuras. ¿Qué será? Colonia agrícola, será acá pasando periférico, ¿no? Por Guadalupe, Mariano Otero, por esa zona. Bueno, ahí están algunos de los reportes. Síganos escribiendo, estamos platicando sobre servicios públicos municipales en el municipio de Zapopan. Dejamos el asunto de la basura y otro es los baches, los pavimentos y todo ese debate. Labor titánica, sí hay muchísimas colonias en Zapopan, por lo tanto hay muchísimas calles en Zapopan y la mayoría en mal estado. ¿Cuánto se tiene que invertir para que tengamos calles dignas en el municipio? Híjole, se tendría que invertir mucho dinero en ese tema. ¿La cuenta nos deprimiría? Vamos platicando históricamente, ¿no? El municipio en el 2015 recibimos 500,000 pesos de material de reserva para poder solucionar todo el problema de bacheo de lo que era para terminar el año. Entonces, ¿cuántas calles? Hablando la cantidad de superficie del municipio para atender, tenemos de todo tipo de superficies, desde terracería, empedrado, adoquín, concreto y asfalto. Tenemos avenidas que son de mantenimiento óptimo o que últimamente han sido rehabilitadas, o tenemos algunas que pueden tener muchísimos años que no se ha metido la mano para solucionarlas. El alcalde Pablo Lemus, desde el año 2016, tuvo a bien autorizarnos la adquisición de un equipo, el cual hace mantenimiento profundo a las vialidades. Aquellas vialidades que cuentan con una base que sirva o que haya sido en algún momento funcional como calle, aquellas que le echaron el asfalto sobre el empedrado, no podemos entrar con esta máquina. Claro. Pero aquellas que sí tienen base, se hace un trabajo de rehabilitación completamente de la carpeta y se le está metiendo un producto que se llama SMA, que es un producto que se utiliza en pistas de aviones, pistas de carreras. Aquí en México, no es tan común, pero en países como Alemania o países de primer mundo es una materia prima que se utiliza comúnmente. Le estamos apostando a esto porque es la única forma que creemos que podemos ir avanzando. O sea, dejas de estarle metiendo dinero a una misma calle todos los años. Entonces, hemos estado arreglando... A la larga sale mucho más caro, ¿no? Claro, el que tú estés cada año metiéndole dinero, pues es complicadísimo. Llevamos en lo que va de la administración, el primer año cumplándose la maquinaria, hicimos más de 100 vialidades con esta máquina, entendiendo las distancias de una calle, pues hicimos más de 100 calles. ¿Cuál es el periodo no de vida, pero sí para que no se deteriore con el tema de las lluvias, por ejemplo? Mira, hay diferentes factores que afectan, ¿no? Cuando una calle ya está dañada, oxidada, o que ya la vida útil del asfalto llegó a su límite, cualquier grieta que tú le ves puede filtrar el agua. El agua filtrándose te destruye lo que sea, así sea concreto. También concreto. El concreto también le pasa lo mismo. Es menos permeable. Es menos permeable, pero tú te fijas que hay algunas partes donde se le pone chapopote, que le dicen. Es una liguita que nosotros le decimos el calafateo. Como federalismo, por ejemplo. Ahí lo notas, claro. Claro. Sí. Eso sirve para que no se filtre el agua y no se fracture el concreto. Este año estamos arrancando un programa donde se va a calafatear todas las calles que tenemos en el municipio que son de concreto. Vamos a tratar de solucionar este problema como una medida de prevención. En algunos casos donde las placas de concreto se encuentren dañadas, iremos cambiando esos pequeños tramos. No vamos a hacer calles. En el caso de servicios públicos, no hacemos obra pública. Nosotros damos mantenimiento solamente. Entonces, esas calles las vamos a ir calafateando y vamos a ir cambiando en aquellos tramos donde verdaderamente sea necesario hacerlo.
Esto sumando a los trabajos que traemos con la maquinaria del asfalto, yo te puedo decir nada más en cifras. El año pasado, en relación a lo que recibimos el 2015, del primer año que tuvimos tormentas, bajamos 60% el número de reportes. 60%. 60%. Recibimos solamente el 40% en relación al año inmediato anterior de reportes. O sea, los trabajos de prevención que se estuvieron realizando y de mantenimiento dieron resultado. ¿Por qué? Porque hemos estado vigilando de manera muy minuciosa los materiales que se le están entregando al municipio. Mandamos a pruebas de laboratorio el asfalto que es adquirido por el municipio para realizar el bacheo. Es decir, pero si no hay grietas, si no hay cosas si la de calle este está tipo, en buen estado, podemos? con el mantenimiento que le damos a un bache, nosotros ya estamos utilizando los cajones, se hace un cajoncito y se hace un trabajo más artesanal como debe de ser. Te puede durar 2, 3 años una reparación bien hecha de un bache. En materia SMA, una reparación de una calle en buenas condiciones te puede durar de 5 a 8 años. Entonces, la intención es irle avanzando, ¿no? Vamos arreglando estas calles y vamos avanzando con todas aquellas. ¿Dónde ven, Hugo, puntos rojos de que se necesita intervenir más pavimentos? ¿Dónde ven que las calles están más deterioradas? En todo el municipio hay calles deterioradas. Supongo que hay algunos puntos No, Enrique, en todos lados. O sea, en todos lados hay la pequeña callecita donde te vas a topar baches y que, pues, obviamente es necesario arreglarla, ¿no? No necesariamente. Obviamente damos prioridades en aquellas zonas donde el tránsito vehicular o en la zona donde se puede beneficiar a mayor cantidad de habitantes. Son a las que le damos inicialmente preferencia. Eso no quiere decir que no vamos a atender las demás, pero sí hay que darle una preferencia. Es a la que afecta más, a la que hay más personas involucradas. Exactamente. Ahora, Zapopan tiene una realidad que lo hace muy diferente. En realidad, Guadalajara y Zapopan son municipios muy diferentes casi en todo, ¿no? En colonias, extensión, diversificación, todo lo que podamos analizar. Sin embargo, hay un asunto muy claro, la desigualdad. Así es. Zapopan tiene los polos de riqueza tal vez más importantes de Jalisco y uno de los más importantes del país, y también tiene los polos de marginación y de atraso también más importantes del país. ¿Cuántas colonias tienen detectadas con faltas de servicios, que no tienen lo mínimo en el municipio de Zapopan? Mira, ahí nos metemos a otro tema también que también es en muchas de sus partes es legal. O sea, no el hecho de que no tengan servicio quiere decir que el municipio en su momento ha sido omiso. Muchas de estas zonas son zonas que se encuentran de manera irregular. Sí. Entonces el municipio no puede invertir hay un litigio. En espacio. O es un litigio o es una zona que todavía se encuentra como tierra social, ya sea el ejido o la comunidad indígena. Entonces no se pueden intervenir esas zonas para meter los servicios. No necesariamente quiere decir que el municipio se niegue o no haya querido meterle la calle, el alumbrado, el drenaje. No es necesariamente eso. La gente en ocasiones no nos entiende en esa parte y te dice, oye, es que a mí no me has venido a dotar de los servicios públicos. No es que no querramos dotarlo de servicios públicos, es que en ocasiones los espacios donde ellos se encuentran asentados son irregulares y por temas de orden jurídico, pues el municipio no puede invertir en predios que no son regulares. Porque además como legalizarlo irregular, ¿no? Sí, vemos la manera de echarle la mano. Sí, pero mientras tanto hay gente que no tiene ningún servicio, ¿no? Por este problema legal. Pero no es el caso de todas las colonias. No es el caso, pero sí habría que analizar más a fondo y de manera muy detallada estos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar la malinformación y hay población que te puede decir, oye, es que yo no estoy en esa situación, no es que yo sí. Desafortunadamente no toda la gente está enterada de la situación legal del espacio donde se encuentra residiendo o habitando y puede caer en mala información y hay gente que le puede engañar y decirle, no, es que ven... Pero hay algunas colonias que ustedes, más allá de estas, que tienen problemas legales, algunas que ustedes identifiquen donde es necesario invertir más en recursos públicos, más en servicios públicos, perdón. Bueno, pues ahora sí que te puedo decir en todas y en ningunas, porque si en servicios públicos te basas, pues el servicio público lo puedes dar desde una luminaria, así sea de vapor de sodio, o puedes llevarla a una colonia... Entonces dices que no hay ninguna colonia que tú puedas detectar que necesite una inversión. No, todas. Sí, es que en todas te puedo decir, hay un tramo de esta colonia donde ya hay que ir a renovarla. No me digas que Andares tiene las mismas carencias que, no sé, claro que el Rilete, no sé. No, claro que no. Por eso te pregunto, ¿cuáles colonias crees tú que tienen que tener una intervención más fuerte en materia de servicios públicos? Bueno, hay muchas que se encuentran en el lado de acá de la salida hacia Zacatecas, por ejemplo. Colotlán. En las mesas, en el lado de Colotlán. Donde hay carencia en algunas zonas de Tezistán.
O sea, hay zonas donde sí te puedo decir, hay que ir a meterle algo de dinero ahí, ¿no? Habría que analizar las condiciones. Y que ahí son zonas que han crecido muy fuerte en los últimos años. Hay unas que han crecido, desafortunadamente también la parte ejidal, en algunos tiempos, se llevaba a cabo los asentamientos de forma irregular y sin ningún control. Esto, pues, en algún tiempo también se modificó el Código Penal y esto nos ayudó a que hubiera más control en el asentamiento irregular y no cualquiera se pusiera en cualquier lugar, ¿no? Con su mesita y diciendo que vendía terrenos. Esto ha ayudado bastante a que se dé de manera más controlada el asentamiento. Nos queda muy poquito tiempo, Hugo. En términos de calificación, de cómo recibieron los servicios públicos a cómo los tiene ahorita, ¿qué tan lejos están de los objetivos que se plantearon ustedes al inicio de la administración? Mira, hemos mejorado bastante, no porque yo lo diga, lo pueden checar en números. Se ha mejorado en muchos aspectos el servicio, en el tiempo de respuesta, en las propias calles donde el ciudadano transita, en los espacios públicos donde la gente va y trata de tener un espacio digno para poderse esparcir, jugar, divertirse o llevar a sus hijos. Sí. Hemos tratado de mejorarlo. Digo, siempre va a haber carencias, nos falta, no te puedo decir que somos perfectos y estamos perfectos, claro que no. Nos falta mucho por hacer. Ha habido un esfuerzo importante por parte de la administración, del ayuntamiento, del propio parte ejecutiva del presidente municipal, Pablo Lemos, por resolver estos temas. Siempre vamos a tener la necesidad de un buen servicio público. Yo te lo puedo decir siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un teléfono que es el 2410-1000 y me doy cuenta que siempre hay alguien que requiere algo de nosotros. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir tratando de seguir avanzando. Hemos mejorado agigantadamente la forma de trabajar, se ha organizado el personal, se ha organizado la forma de trabajar al interior para que la gente no sienta esos cambios, ¿no? tan drásticos o que atiendes más a una gente que a otra. Hemos tratado de ser también equitativos en la implementación y gasto público. Hugo, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a Edgar. Y si tenemos alguna denuncia más, te la pasamos para que nos ayudes. Todas las órdenes y estas cuenten con que las vamos a revisar. Muchas gracias, Hugo. Bien, gracias. A la vuelta hablamos sobre, ¿cómo le podemos decir? ¿Panistas en fuga o cómo sería el título? Bueno, esa podría ser el mismo título como desde 2012, ¿no? Sí, muy complicado. Vamos al corte, seguimos en Perspectivas. Estamos de regreso y siguen los debates internos, las rupturas al interior del Partido Acción Nacional. Ahora se fue quien hasta hace muy poquito era el hombre, el político con el puesto más alto de representación al interior del PAN, el senador José María Martínez, el único senador panista por Jalisco, y dice, adiós, me voy del PAN. Así es, se renuncia a Chema Martínez. Hay rumores de que podría ir a Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, pero bueno, todavía no lo confirma. Hay que recordarle a Chema Martínez, a ver si le armamos como una especie de expedientito de todas las declaraciones que ha hecho contra Andrés Manuel López Obrador. Era un antipejista fúrico. Y para profundizar esto, saludamos a nuestro compañero Julio Ríos, que siempre trae las tripas de todos estos temas. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo. ¿Cómo ves lo de Chema, lo que sucedió ayer en la Comisión Permanente del PAN? Mira, sorpresivo el asunto de que se incorpore posiblemente a Morena, que es lo que ya se ha estado manejando en diversos medios, pero no fue sorpresivo para nada el hecho de su salida. Se veía venir porque el grupo que actualmente tiene el control del comité estatal había venido ya desde hace algunos años, digamos, desde que los grupos afines a Ramírez Acuña hace 10, 12 años llegaron al control del comité después de que terminó Toño Gloria y que luego después le dan la espalda los de Rosales a Ramírez Acuña. Desde entonces ese grupo ha venido ejerciendo un control férreo dentro del comité estatal del PAN, y si bien el grupo de José María Martínez había ido creciendo al grado de que ya era el grupo, digamos, mediano, el segundo
segundo en tamaño ahí dentro del PAN, pues no había podido cuartear pues este férreo control que tienen actualmente operadores de Rosales como Octavio Esqueda o gente ligada a Miguel Monraz o al grupo de los Cortés, que por cierto fueron los ganones. Entonces no había podido tomar este control, ya les había jugado algunas con su hermana Fabiola Martínez, por ejemplo, no lograron ganarlo, ahora con Miguel Ángel Martínez, y pues bueno, ya ahora que en realidad prácticamente no le dejaron nada dentro del reparto de las plurinominales, sobre todo, que es lo único atractivo que queda dentro del PAN, porque he sabido que se la pasan ya administrando la derrota, pues era ya cantado que iba a decir adiós, y sobre todo pues luego de lo que pasó ayer con este reparto, y pues bueno, lo que sí sorprende es el hecho pues de que se vaya probablemente a Morena, que ha estado recibiendo sumas de lo más inexplicables, desde Germán Martínez, que fue alguien que también hizo guerra sucia contra López Obrador, y ahora alguien pues que es ultracatólico, antiabortista, que fundó una comisión, una comisión especial para estos temas dentro del Senado, y que incluso fue parte de su promoción en espectaculares y como posicionamiento, que llegue a Morena, lo cual pues bueno, ya habían estado recibiendo a gente del Partido Encuentro Social que tiene este tipo de posturas de extrema derecha, y pues ahora sin duda esto que sucede sí es una sorpresa mayúscula, el hecho de que se haya acercado precisamente al López Obradorismo. Sin duda, Julio, hay que ver también cómo se están haciendo pedazos en el PAN, por lo que queda del PAN, ¿no? Es increíble ver cómo se hacen pedazos, por ejemplo, el tema de César Madrigal, que va a impugnar la candidatura de Miguel Ángel Martínez, es decir, peleándose por la derrota, peleándose por espacios que ni siquiera van a lograr, por migajas. Y bueno, pues esto es el reflejo de un PAN totalmente fracturado, dividido, y que ya pues tiene muy poca fuerza en el Estado. Sí, y administrando la derrota, y lo poco que llegan a tener, como lo comentábamos, pues lo están repartiendo en un grupo muy pequeño. Vemos las diputaciones plurinominales, vemos por ejemplo a Miguel Monraz encabezando las propuestas para las pluris federales, vemos que también en las de locales están gente cercana a ellos mismos, los Cortés, que sin duda salen muy ganones. Pocos explican, ellos rara vez como grupo han hecho algún sacrificio. En el caso del PAN siempre van a la segura, hicieron el switch, tanto por ejemplo Isaías, Hernán han hecho este switch de la local a la federal, ahora es Hernán el que regresa a la local, colocan por ejemplo a Paulina, una gente muy Cortés, leal, ¿no? a este grupo de los Cortés, sí, también en las propuestas de las pluris federales, y que por cierto ellos también, los Cortés, están negociando regidorías con Marilena Limón en el Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque, lo cual pues también llama la atención de que es uno de los grupos ganones. Sí se están peleando por cascajo, por los escombros, pero dentro de las pocas migajas que han caído de la mesa, están con ellos, solo en un grupo muy cerrado. Sí, no, son un grupo muy calculador, que se la pasan administrando la derrota, que han llevado al PAN esa marcota que ganaba todo, donde se ponía, lo han llevado prácticamente a mínimos históricos. Y el otro día, Edgar y un servidor, Julio, platicábamos con Miguel Ángel Martínez. Y le decía a Edgar, oye, ¿te parece que la tuya es la candidatura de la dignidad de los panistas? Pues la única dignidad se queda con Miguel Ángel Martínez, porque parece que lo que está haciendo el resto de panistas en este momento tan complicado para el PAN es muy indigno, es estar realmente calculando y buscando las migajas en el proceso electoral, ¿no?
efectivamente, y bueno, pues, y lo de Miguel Ángel Martínez realmente pues testimonial, ¿no? Testimonial, totalmente. Lo que refleja simplemente es parte de estos acuerdos que hay a nivel nacional entre Movimiento Ciudadano y Anaya, de ponerle candidatos a modo. Se está viendo también, por ejemplo, en Guadalajara con Miguel Zárate, de quien comenta que pues, tiene cercanía con Movimiento Ciudadano, incluso ha trabajado con ayuntamientos de todos los colores, pero particularmente también naranjas. Entonces parece que le están tendiendo la cama de una forma pues muy clara a estos partidos. Y sí, lo de Miguel Ángel Martínez simplemente de ornato, porque pues ya vemos que Anaya, a quien va a apoyar en los mítines y en todos sus discursos, va a ser a Alfaro. Por supuesto. Bueno, pero la verdad es que yo creo que te olvidaste de él y por eso no lo mencionaste, pero Carlos Orozco es un candidatazo, ¿no? No, Julio, ¿no te parece que puede ser ahí el oculto, el que puede dar la sorpresa? Pues es una broma, Julio, no te quiero meter en problemas. Está difícil, la verdad. El PAN todavía, donde tiene fuerza nada más es en los distritos 2 y los distritos 3. Ahí sí estará peleando probablemente las diputaciones. Hay que recordar que la Diputación Federal, la única que ganaron fue en el distrito 3 con Elías Íñiguez, y allá es donde va a estar peleando en el distrito 2 y en el distrito 3 con Hugo, con Chuy Hurtado, y en el 3 con Jorge Eduardo Arana, que fue alcalde de Tepatitlán. Allá tienen todavía algo de fuerza, ¿no? De fuerza y algunas alcaldías por allá. Por supuesto, claro. Ahí está Carlos Orozco, Salvador Cosío. ¿Qué ecosistema político tenemos en Jalisco? Gracias, Julio, un abrazo. Muchas gracias, Etequi. Pues porque ya están todos, ¿no? Ya, definido, pues, ¿no? Enrique Alfaro, Miguel Castro, Miguel Ángel Martínez, Salvador Cosío, Carlos Orozco, Carlos Lomelí y Carlos Lomelí. Yo creo que está. Parece que nadie se la quita Alfaro, ¿no? Digo, si le lleva 30 puntos al segundo lugar, imagínate. Además va a haber división de votos, ¿no? Lomelí va a traer 10-12, vamos a ver el PAN posiblemente 10-8. O sea, tal vez la única forma que tendrían estos partidos políticos de competirle a Alfaro es que todos se juntaran en un mismo polo, pero pues no, Anaya tiene sus 3 candidatos, todo es una revoltura tremenda. Próximo viernes, estimado Edgar. Hablamos vas a hablar con Alberto Uribe y lo que tiene que decir Alberto Uribe. Alberto Uribe rompió hace par de semanas con Movimiento Ciudadano y no se guarda nada en la entrevista. Escúchelo próximo viernes a las 9 de la noche. Edgar, buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias Enrique, buenas noches. Lo esperamos el viernes, gracias.